Enrique Cáceres Nieto. Estudios. Es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta además con un diplomado en Sistemas Expertos y Redes Neuronales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es maestro en Psicoterapia Ericksoniana por el Centro Ericksoniano de México. Postdoctorado en Laboratorio de Desarrollo Cognitivo y Aprendizaje Complejo por la Facultad de Psicología de la UNAM. Diplomado en Sistemas Complejos por el Instituto de Ciencias de Complejidad de París, así como en Sistemas Complejos y Agentes por el Colegio de México. Actividades académicas. Cuenta con instancias postdoctorales en el Instituto Hans Kelsen, así como en el Instituto de Recherche de Etudes sur Information Juridique de Université Montpellier. Ha sido profesor invitado en las facultades de Derecho de las Universidades de Las Palmas, de Gran Canaria y de Tenerife en España. En la Universidad de Edimburgo. Publicaciones. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Pasos hacia una teoría de los modelos mentales, coherentista conexionista del razonamiento judicial en la tradición romano-germánica. ¿Qué es el derecho? Lenguaje y derecho. Técnicas ericksonianas para la elicitación del conocimiento judicial en un proyecto de inteligencia artificial aplicada al derecho. Pasos hacia una revolución en la enseñanza del derecho en el sistema romano-germánico. Actividades laborales. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se desempeña como coordinador del área de Filosofía del Derecho y responsable de la línea de investigación institucional, metodología de la investigación y enseñanza del derecho. Constructivismo jurídico complejo y modelos mentales de razonamiento. Bueno, podemos encontrar básicamente dos actitudes fundamentales con respecto al proceso judicial. Hay quienes, a la manera de Luhmann, de Niklas Luhmann, lo que dicen es que simplemente es un ritual para la resolución de conflictos sociales y para él no resulta ser relevante el problema de la determinación de la verdad. La siguiente postura, la otra postura es la contraria. No se trata de un ritual solamente para resolver conflictos, la verdad es algo fundamental, la determinación de la verdad. Una pregunta de investigaciones en particular, bueno, esto se referirá de manera indirecta al proceso acusatorio si es un mecanismo epistémico adecuado para la determinación de la verdad en el derecho. El marco teórico de referencia es la teoría en la que he estado trabajando hace ya varios años, a la que llamo constructivismo jurídico complejo. El plan de la exposición brevemente es el siguiente: algunos presupuestos teóricos del constructivismo jurídico que son andamiajes necesarios para poder entender en qué consiste la propuesta. Básicamente algunos conceptos de las nuevas ciencias cognitivas, de teoría de los sistemas complejos y algunos conceptos de filosofía jurídica analítica también. De epistemología jurídica aplicada hablaremos especialmente de normatividad epistémica. ¿Qué significa esto de constructivismo jurídico complejo y cómo se justifica? No es el momento de hacerlo, pero ha habido dos grandes modelos epistémicos a lo largo de la historia. Uno, que va hasta antes del principio del siglo XIX, que corresponde a una epistemología metafísica, esencialista, todavía anclada en Platón, donde lo que se hace son construcciones especulativas sin necesidad de validación científica. Está superada, no nos vamos a meter a analizar por qué. Un segundo paradigma corresponde al empirismo, que asume que se deben comprobar directa y empíricamente todos los enunciados con los que uno afirma que algo ocurrió en el mundo. Las dos se encuentran en crisis, y ustedes dirán, ¿y por qué es esto relevante para el derecho? Porque las distintas concepciones de derecho son subproductos de las epistemologías correspondientes. Así, por ejemplo, si pensamos en la epistemología metafísica de la Edad Media, tenemos la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Pero si pensamos en la época del paradigma empirista, lo que tenemos es el positivismo jurídico, que puede ser expresado a través de Kelsen o a través del realismo americano o del realismo escandinavo. Al estar en crisis estas dos, necesitamos repensar en general a nivel epistémico la fundamentación del conocimiento y por lo tanto también la fundamentación de la epistemología jurídica. La propuesta de constructivismo jurídico se define de la siguiente manera: es un Weltanschauung, es un término alemán que no tiene exactamente traducción en español, pero sería algo así como un enfoque, tanto epistémico como teórico y metodológico, cuyo objetivo es, mediante la integración de ciencias cognitivas y teoría de sistemas complejos, actualizar nuestra comprensión del derecho con base en lo que está pasando en otros lugares de las áreas del conocimiento
a efecto de comprender de qué manera tanto las teorías como el derecho positivo inciden en la construcción social de la realidad a través de agentes e instituciones. Y aquí quiero llamar la atención sobre un aspecto que creo es muy relevante. Cuando analizamos las teorías que nos enseñan, incluyendo la teoría del derecho de Kelsen, Hart, etc., lo que tenemos son abstraccionismos teóricos. Pero resulta que la teoría jurídica y la dogmática han olvidado algo fundamental. Se han olvidado de la gente, se han olvidado de los operadores. Entonces, esos abstraccionismos que están ahí no están dando cuenta de qué es lo que pasa con los operadores jurídicos. Y otra cuestión también sumamente importante es que hemos hecho una especie de corte en el cual el derecho está de este lado y los demás fenómenos sociales se encuentran en otra parte. Y los juristas nos vemos únicamente como habilitados para ser, en el mayor de los casos, exégetas de textos de la ley. El constructivismo jurídico trata de romper con esa frontera imaginaria. Bueno, derecho se define como un conjunto de artefactos normativos. Esta idea de artefacto les puede sonar extraña. Hay una filosofía de la artefactualidad. Quiere decir todo aquello que creamos o adaptamos para ciertos fines es un artefacto. Por ejemplo, una ecuación es un artefacto epistémico. Una norma jurídica es un artefacto normativo. Entonces son artefactos susceptibles, y esto también es importante, fíjense cómo vuelve a ser el contacto con el agente, de ser corporeizados como reglas de interacción y formas de comprensión del mundo por los agentes y las instituciones que inciden en la construcción de la realidad social. Fíjense que ya no estamos hablando únicamente del derecho como normas que se aprenden de memoria, que pasan a la memoria, sino que estamos hablando de que son susceptibles de ser corporeizados, es decir, de alguna manera convertirse en mecanismos integrantes de nuestra estructura biológica cognitiva, que es la que está detrás del soporte de nuestras interacciones sociales. Bueno, algunos conceptos de ciencias cognitivas. Agente cognitivo, ¿qué quiere decir esto? Somos agentes que procesamos información que proviene del exterior, input, la procesamos y damos salida al mundo a través de interacciones, outputs. La cognición es corporeizada. ¿Qué es lo que sabemos actualmente? Está en los trabajos de Damasio, por ejemplo, que cuando tomamos decisiones las tomamos con todo el cuerpo. No es cierto que ocurran nada más en el cerebro. Al final podremos ver, quizás asomarnos a algún experimento que se ha hecho en este sentido. Sabemos que en algún sentido las pautas de razonamiento son epifenómenos con respecto a lo que se ha autoorganizado sin control consciente en el organismo. Eso tiene consecuencias muy importantes en todas las áreas del conocimiento, y en el derecho apenas estamos empezando a vislumbrar qué es lo que ocurre. La creencia de que somos agentes racionales cada vez es más criticada y cada vez se refuerza más la crítica en trabajo experimental. La cognición es situada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros estados de cognición corporeizada cambian en función de distintos entornos sin que nosotros lo estemos switchando conscientemente. Por ejemplo, todos ustedes en este momento tienen cierto grado de tensión corporal, de atención, de concentración, cierta información, están rescatándola de memoria a largo plazo para ubicarla en memoria de trabajo y seguir esta plática. Pero cuando salgamos de aquí, todo eso se va a diluir. Y no es porque hayan dicho, a ver, ahora switcheo a módulo no conferencia. Y antes de aquí seguramente no dijeron, ahora switcheo a módulo conferencia. Noten ustedes las consecuencias de esto en otras áreas del derecho. Cuando hablamos de antijuridicidad y asumimos que los sujetos conscientemente están tomando decisiones, tampoco están tomando decisiones, ocurre lo mismo que aquí, nos determinan los contextos. Esto también es relevante porque un mismo sujeto puede funcionar como una entidad multiplexora. ¿Qué quiere decir eso? Que puede permutar en sus estados de cognición corporizada en función de distintos entornos. Y si pensamos en jueces, pues resulta que un mismo juez de lo familiar activa un modelo mental distinto cuando le estás presentando un caso de divorcio, cuando switchea a un cambio de pensión alimenticia, cuando switchea a otro tipo de caso. Está activando cierto tipo de información como relevante y ciertas reglas de procesamiento de información como relevantes. Y cuando ya son profesionales y llevan mucho tiempo de experiencia, ese switcheo tampoco es consciente. Me dicen, a ver, ahora módulo divorcio. Modelo mental es un término que denota algo así como los prismas o los esquemas que determinan cómo interpretamos el mundo. Imaginen ustedes que nos ponemos unas gafas de color verde antes de entrar a este auditorio, que no hay cuadros. Entonces veríamos las paredes de color verde. Si nos cambiáramos esas gafas por unas rojas, entonces veríamos esas paredes de color rojo.
De alguna manera lo mismo sucede en todas las áreas del conocimiento y es así que un físico ve un mundo diferente al que nosotros vemos, aunque estemos exactamente ante la misma cámara de burbujas en un laboratorio de física teórica. Bueno, hay artefactos culturales, artefactos epistémicos, de ciencias de la complejidad. Sistema complejo. Denota un conjunto de elementos interactuantes cuya dinámica no es el resultado de ninguna unidad de control central. Es el producto de procesos autoorganizativos que tienen lugar en una determinada comunidad o constituyentes del sistema. Un ejemplo muy simple, cada hormiga es un agente estúpido, pero de la autoorganizatividad de las hormigas emerge comportamiento colectivo inteligente. Lo vamos a ver un poco más adelante. Lo importante es que en un sistema complejo no haya una unidad de control central de los procesos. Aquí tenemos los ejemplos de autoorganizatividad y fíjense que lo que decíamos de las hormigas, en otra escala sucede con nuestras neuronas. Cada neurona particularmente considerada es un agente estúpido. Sin embargo, de la interacción autoorganizativa de las neuronas emerge el pensamiento. Y en una escala superior, y después volveremos a esta porque tiene implicaciones muy importantes, tenemos uno de los grandes enigmas de la complejidad. Cómo de interacciones de agentes inteligentes lo que suele emerger a veces es comportamiento estúpido. Esa es una de las cosas que no acabamos de entender. Volver a esto después. Emergencia. ¿Qué quiere decir emergencia en un sistema complejo? Quiere decir que es una dinámica del sistema que surge de una organización previa en un sistema subemergente. Aquí vemos, por ejemplo, en este cuadro de Archimboldo que emerge la figura de un rostro de la distribución de lo que en realidad son verduras. Pero si pensamos en otro ejemplo, cloruro y sodio, individualmente consideradas, son sustancias tóxicas. De la autoorganizatividad a nivel molecular de los elementos constitutivos, cloruro y sodio, emerge la sal. Y la sal ha perdido las propiedades tóxicas del nivel subemergente. Entonces esto también es muy importante. No podemos rastrear un cambio de relación de implicación causal entre nivel subemergente y nivel emergente. Turbulencia. Denota un elemento que modifica la autoorganizatividad del sistema y da lugar a una dinámica alternativa. Un ejemplo muy simple, las vacunas. En el caso de una vacuna, lo que hacemos es inducir el proceso autoorganizativo del sistema inmunológico de tal suerte que emerja una dinámica deseada, que es la que nos permite contrarrestar con la enfermedad. De filosofía del lenguaje me interesan básicamente dos conceptos. John Searle hace una diferencia entre reglas regulativas y reglas constitutivas. Searle dice, hay una serie de conductas que pueden existir en el mundo independientemente de que haya reglas, pero hay ciertos hechos o conductas que solo pueden existir porque hay ciertas reglas que permiten esas condiciones. Por ejemplo, una acción ajedrecística solo puede existir en el mundo porque hubo reglas que constituyeron el juego del ajedrez. A estas segundas se les llama reglas constitutivas y a estas conductas hechos institucionales. Aunque Searle no se dedica a hablar directamente del derecho, yo lo que sostengo es que las normas jurídicas las podemos entender como reglas constitutivas. Para que podamos hablar de delito de fraude, necesitamos que haya una norma jurídica que constituye la posibilidad de hecho institucional. Y si en algún momento determinado se deroga la norma que establece el delito de fraude, jurídicamente hablando es imposible encontrar en el mundo algo que corresponda a un hecho institucional por fraude. Desde luego, el paso que va de las reglas constitutivas a la determinación de lo que ocurre en el mundo no es nada simple, ni tiene que ver con procesos silogísticos, como se sigue diciendo por ahí, y ustedes, los jueces profesionales, lo saben perfectamente. Determinar cómo se establece la conexión entre lo que establece un enunciado normativo que constituye algo y lo que se afirma que ocurrió en el mundo tiene procesos sumamente sofisticados. O sea, los jueces generalmente no deciden entre lo que estuvo bien y estuvo mal, suelen tener posturas bastante plausibles. Entonces, ¿cuál de ellas es la que tiene mayor peso y por qué razones? Bueno, vamos a hacer algo que nos va a permitir aterrizar lo que hemos comentado. El efecto Lucifer. Philippe Zimbardo, como algunos de ustedes sabrán, y aunque no lo sepan, probablemente saben de él indirectamente por un experimento muy famoso. Philippe Zimbardo es conocido como el padre de la psicología de la maldad. No porque él sea malo, sino porque de repente se le ocurrió, de hecho es una persona muy agradable, se le ocurrió lo siguiente, y aquí adelantamos también otra cosa. La filosofía
la última corriente, el último grito de la moda es experimental. ¿Qué quiere decir? Muchos de los postulados filosóficos los someto a prueba experimental para ver si se sostienen o no. Entonces, Zimbardo, sin hacer esto explícito, trata de revisar algunas posturas acerca de la naturaleza humana filosóficas. Algunos dicen somos buenos o malos por naturaleza. Ahí están filósofos que ya conocen. Para ellos, entonces, ser bueno o ser malo es una cuestión disposicional. Zimbardo, sin ser complejólogo, pero los resultados de su investigación son sumamente consistentes con los resultados del enfoque complejo, lo que dice, cualquiera puede ser perverso, y fíjense cómo esto ya se conecta con esto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La conexión entre ciencias cognitivas y ciencias de la complejidad. Tenemos una serie de agentes que tienen ciertos modelos mentales resultantes de su formación en materia de finanzas. Nadie los está coordinando como director de orquesta, son corredores de bolsa. Están en un determinado nicho cognitivo que determina su cognición situada y corporizada. Del resultado de su interacción autoorganizativa, lo que emerge es la cotización en bolsa. Vean ustedes cómo está entonces aquí la conexión entre complejidad y cognición. Ahora, cambiemos este nicho cognitivo por un juzgado, cambiemos el nicho cognitivo por cualquier institución pública que ustedes quieran que ha sido constituida por el derecho. Bueno, pues Philippe Zimbardo lo que dice es, esta propiedad de la cognición situada, bueno, estoy reformulando lo que dice Zimbardo, ¿no? Diría si fuera más actualizado en estas cosas, pues yo creo que cualquiera tiene la potencialidad de que su cognición corporizada, situada en un contexto específico, haga que sea perverso. Sin nada de que nacimos buenos o malos por definición. Y eso lo voy a mostrar experimentalmente. Entonces lo que hace Zimbardo es un famoso experimento en el que en la Universidad de Yale o Stanford, construye una prisión artificial en el sótano de la universidad. Lanza una convocatoria para estudiantes, les hace pruebas psicológicas para ver que no haya nadie que tenga algún desequilibrio. Va a haber una compensación económica, lo hace muy realista, tan realista que algunos de ellos los detienen afuera de la casa de los papás y los mete a la prisión artificial. Algunos, a través de un sorteo, son carceleros, otros son prisioneros. Y da una serie de instrucciones acerca de cómo tienen que comportarse, sobre todo los carceleros. El resultado que se obtiene del experimento de Zimbardo es que los estudiantes se empiezan a comportar con la misma crueldad que los carceleros reales y que los estudiantes que están actuando como prisioneros empiezan a tener comportamientos semejantes a los prisioneros reales. Aquí tenemos una fotografía, emerge lo que Zimbardo llama la maldad por inactividad o la banalidad de la maldad, la creatividad de la maldad. Por ejemplo, algunos de los carceleros, cuando algunos de los jóvenes se portaban rebeldes, los obligaban en la noche a pasar sus cobijas por los cardos del patio. Se llenaban de cardos y no se podían tapar, tenían que estarle quitando las espinitas toda la noche, pasaba la noche y al día siguiente ya tenían que estar en el pase de lista, por ejemplo. Por parte de los estudiantes, algunos ya había tenido incluso un problema de depresión. Dentro del simulacro existía que se evaluara el grado de avance en la rehabilitación de los estudiantes prisioneros. Le dicen a este muchacho, tú todavía no estás rehabilitado, tienes que mantenerte aquí. Sabían ellos que se podían ir en cualquier momento. Cualquiera de ustedes diría, pues dijo, yo ya me voy, ya estoy deprimido, ya la pasé muy mal. ¿Saben qué hizo? Extendió las manos para que le volvieran a poner las esposas. Zimbardo mismo dice en su libro, me di cuenta que yo estaba actuando más como director de prisión que como conductor de un experimento, cuando di instrucciones de que no se supiera nada de la depresión del joven. Fíjense dónde llegó el grado de la cognición corporizada de Zimbardo, que llegó incluso a perder autoconciencia de dónde estaba parado él. El experimento termina cuando se lo comenta a su pareja sentimental, que era un estudiante. Él se lo dice muy orgulloso, mira qué padre. Y él dice, mira qué salvajada. Estás en contra de la ética profesional, se suspende el experimento, pero deja algo sumamente interesante. ¿Qué hace Zimbardo después? Dice, bueno, esto pasó en un entorno controlado.
Pero ahora quiero ver qué sucede en entornos reales. ¿Estarán presentes las mismas variables que introduje artificialmente? Y encuentra que sí. Ahí está Abu Ghraib. Todos los que estuvieron en Abu Ghraib habían sido padres ejemplares, militares excelentes, etc. Lo mismo pasó en Guantánamo. Fíjense cómo la tesis de la cognición corporeizada y de los switcheos de una mente multiplexora están siendo probados experimentalmente. Y ahora la pregunta es, ¿qué puede pasar en las instituciones jurídicas? Pues puede pasar que en ellas también emerja el efecto Lucifer. Piensen ustedes en las prisiones. Las prisiones están pensadas para generar rehabilitación. Y el efecto autoorganizativo que emerge es curiosamente el contrario. Se convierte en escuelas del crimen. Fíjense además un dato sumamente interesante, porque resulta que se convierten en escuelas del crimen independientemente de las culturas, los países, los sistemas jurídicos. Pareciera entonces que hay ciertas instituciones que en su propio diseño, sin que lo podamos ver por nuestra formación como juristas clásicos, vamos a llamarla así, dogmáticos, no nos damos cuenta que estamos dando lugar a los efectos contraproducentes de lo que quisiéramos contrarrestar. Piensen ustedes, por ejemplo, en los problemas de corrupción institucionalizada. Los casos de corrupción, los grandes casos de corrupción que estamos escuchando se dan en instituciones públicas, por funcionarios públicos. Entonces es un tema que vale mucho la pena atender y que implica que abramos entonces nuestros modelos mentales para poderlo percibir. De la epistemología jurídica. Es una nueva área de la filosofía del derecho y su objetivo es analizar cuáles son las condiciones en las que podemos decir que hay procedimientos confiables para la determinación de la verdad en el derecho. Hay alguna serie de condiciones y hay una serie de problemas muy interesantes alrededor de esto. Las normas jurídicas deben promover condiciones para la determinación de la verdad. No me voy a detener esto, pero vale la pena señalar que la ley puede generar obstáculos o desequilibrios epistémicos para la determinación de la verdad. Por ejemplo, en el sistema oral, se le ha quitado al juez la principal función que tendría, que es la de ser persecutor de la verdad. Tiene que estar atenido, por ejemplo, a la teoría del caso de las partes, que son agentes sin compromiso epistémico, y lo que quieren es ganar el caso. Esto es un ejemplo de un obstáculo epistémico. Hay desequilibrios epistémicos que no vamos a meternos a discutir en eso. Entonces, lo primero es tener un sistema jurídico que facilite o promueva la determinación de la verdad. De otra manera muy importante, que haya un equilibrio entre valores epistémicos y valores no epistémicos. Lo que a mí me interesa tocar básicamente tiene que ver con lo que se conoce como normatividad epistémica. ¿Qué quiere decir esto? Algo equivalente a las técnicas de la lógica de la investigación científica. ¿Bajo qué condiciones un científico puede decir que una proposición que le está afirmando que es verdadera, es verdadera? ¿Cuáles son las condiciones de validación? Curiosamente, fíjense que aquí se presenta un problema muy interesante y es un área novedosa, abierta a la reflexión. Si tenemos el problema de la definición de la normatividad epistémica en materia de derecho, apenas le estamos investigando, ¿cuál es el tipo de justificación que tienen los legisladores cuando empiezan a crear normas que pretenden generar cierto tipo de normatividad cognitiva? O sea, las normas jurídicas no únicamente regulan conducta social. Las normas jurídicas también regulan tareas cognitivas. Cuando estaban diciendo que la confesional era la reina de las pruebas, aunque te dicen más allá de todo lo razonable, no están regulando conductas externas, están regulando procesos cognitivos. Entonces, ¿cuál es la justificación que tienen los legisladores cuando pretenden regular la forma en la que el derecho podemos determinar la verdad de los hechos? Y fíjense que tiene consecuencias muy importantes. Piensen cuántas de las pruebas que se suelen usar realmente están validadas científicamente. Las pruebas prospectivas en psicología que se siguen usando, en la que haces el dibujito de una casa y él la interpreta y de ahí tomas una decisión, carece de validación científica. En fin, la pregunta es entonces, ¿cómo podemos generar algo equivalente a esa lógica de la investigación de los científicos en el derecho? Pues hay varias propuestas. Y aquí podemos hablar que hay distintos tipos de modelos. Hay modelos matemáticos. Hay un modelo matemático que se basa en la estadística frecuentista. ¿Y qué es lo que dicen? Considerando la frecuencia estadística de las ocasiones en las que, dados ciertos hechos, los jueces han decidido de esta manera, la probabilidad de que la decisión correcta sea la siguiente es de tanto.
¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que fue criticado incluso en el nivel de la filosofía del derecho porque era una tesis realista. O sea, lo que se dice, mira, es que sucede que cuando los jueces están razonando, no dicen, déjame ver cuál es la probabilidad con base en la cual yo vaya a decidir en función de los hechos previos. El juez tiene que atenerse a los méritos del caso que está analizando. Además, fíjense la sofisticación. La probabilidad de que ocurra el hecho tal, dada la evidencia, es igual a la probabilidad de que hubiera ocurrido el hecho tal sin que hubiera ocurrido la evidencia fulana, tal. No razonan así. Existen otras un poco más simples, como es un modelo de carácter no matemático, pero sí lógico, baconiano. No me voy a detener en esto, solo que sepan que existen estos modelos. Hay otros que están basados en algo muy sofisticado, que son redes bayesianas, que son como árboles de decisión, que van siguiendo rutas probabilísticas acerca de dónde se puede tomar una decisión en un momento dado. Pero yo les encuentro estas críticas. Son estáticos, no son naturalizados, no toman en cuenta la estructura de los modelos mentales de los operadores jurídicos. Fíjense, están presentándolo como abstraccionismo, entonces no están basando en lo que ocurre en los modelos mentales de los operadores. No consideran la propiedad multiplexora de hechos operadores jurídicos y no toman en cuenta algo que se llama la tendencia determinante en la construcción de los modelos mentales. Para salvar esta situación, entonces, lo que he hecho es una serie de investigaciones vinculadas con técnicas de representación del conocimiento que nos permitan poder modelar y facilitar la objetividad de normatividad epistémica en el momento en que los jueces toman sus decisiones. Uno de estos modelos corresponde en la elaboración de tablas de oposición dialógica y derrotante. ¿Cómo se representa algo en esta tabla? Imaginen que tienen ustedes una narrativa de un caso. La narrativa de cualquier caso se puede descomponer en ciertas proposiciones que afirman que ciertos hechos institucionales ocurrieron en el mundo. Y esos hechos institucionales son los que deben pasar por el filtro epistémico y determinarse si son verdaderos o falsos. Después de una descomposición, entonces, de la estructura de la narrativa, se pueden colocar las proposiciones probandum en las distintas partes de esta tabla. Aquí tenemos actor, tenemos demandado. En esta parte tenemos una proposición probandum del actor, aquí la del demandado. Y hacia abajo lo que tenemos son las pruebas que están soportando esas proposiciones. Puede ser que haya pruebas que soportan pruebas. Puede ser que haya pruebas que están soportadas solamente por razones lógicas. Pero fíjense además que aquí lo que encontramos, no en esta lectura vertical, sino en la horizontal, es la posibilidad de definir dónde se encuentra una oposición dialógica en cada uno de los elementos que están representando aquí. De tal suerte que si, por ejemplo, yo tengo aquí una prueba testimonial, y aquí hay una flecha enfrentada con otra que es una prueba pericial, aquí tengo una oposición dialógica. El resultado global en la toma de decisión será el producto de la ponderación que se haga con base en los pesos epistémicos atribuidos a cada una de las pruebas. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Se puede descomponer por cada uno de los elementos constitutivos de la norma. Bueno, esto tiene que ver con una investigación empírica que hicimos, cerca de 400 casos, los analizamos, encontramos templates o lo que puede decir patrones comunes en la toma de decisión. Otra forma, que en algún sentido es conmensurable a la anterior, es isomorfa a la anterior, es a través de diagramación de argumentos. Aquí tenemos, por ejemplo, que los círculos representan proposiciones, esta flechita está representando el flujo de la implicación lógica, los cuadritos están representando las evidencias, este corchete está representando que hay un argumento convergente. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser verdaderas todos los elementos que se encuentran incluidos en el corchete. Es decir, sería un P y Q y R. Estos están representando una disyunción. Si P aislado o Q aislado, entonces R. Bueno, vamos a ver cómo opera esto de manera más simple. No corresponde a derecho nacional, corresponde a algún derecho centroamericano. En este caso, cuando se está otorgando una pensión alimenticia y una de las partes se comporta con ingratitud, termina la obligación alimentaria. Fíjense lo que tenemos aquí, dos jugadores, A en rojo y B en azul. Aquí tenemos que tienen que satisfacerse estas tres proposiciones para que gane B. Aquí está la representación de una proposición C, que es soportada por la prueba F,
que esté en oposición dialógica con la prueba G, o la proposición G, que a su vez está soportada por la prueba H. Noten ustedes que hay numeritos a los lados que corresponden al peso epistémico que se atribuye a las pruebas. La lectura sería más o menos la siguiente. C. Hubo un compromiso social. La prueba F es una invitación impresa. G, que corresponde a azul, dice es falsa. ¿Cómo sostienes que es falsa? A través de una pericial. D, sí expresó palabras de menosprecio contra mí, que soy quien está dándole los alimentos. ¿Cómo lo pruebas? A través de una testimonial que dice, y sí pronunció palabras de menosprecio. ¿Cómo se refuta con J? Es falso. ¿Por qué? Sí, lo dije, pero no refiriéndome a mi cónyuge. E afirma, lo escuchó la gente. L, la testimonial de que hablaste por micrófono. ¿Qué dice la contraparte M? Es falso. ¿Por qué? Te presento una pericial de que tengo pánico escénico. ¿Qué es lo que sucede cuando se hace la ponderación de los pesos? Pues fíjense ustedes, pasa a gris, rojo, derrota azul, pasa a gris, rojo, derrota azul, pasa a gris, rojo, derrota azul y por lo tanto derrota azul porque se satisfacen las tres condiciones para que sea verdadera la proposición final. Esto sirvió de base para hacer un trabajo de representación de los modelos mentales de los jueces, de los operadores jurídicos, como un sistema complejo. ¿Se acuerdan de los niveles de emergencia sucesivos? Pues lo que encontramos aquí es que en este nivel, el más superficial, se encuentran los argumentos y las tablas de oposición dialógica. Y aquí debajo lo que tenemos es el conocimiento heurístico de los jueces, el que nadie puede enseñarles en libros, el que no está en la jurisprudencia, el que no está en los códigos. Por ejemplo, un caso de un asunto de supuesta violación, entonces la chica llega al juzgado, ratifica totalmente lo que había dicho, un juez novato pues, tomaría eso como una confesión, una declaración. Pero fíjense qué pasa con un juez experto. El juez experto ve que la chica llega con la falda arribita de la rodilla, muy maquillada. No tiene ningún problema de hacer contacto visual con el supuesto agresor. ¿Qué pasa con el juez experto? Activa un modelo mental que va más allá de la simple legislación y por su experiencia dice, no está cumpliendo las características que se presentan en un cuadro psicológico de alguien que fue víctima del delito de violación y manda a hacer una prueba pericial. Pero puede que no sea suficiente. Resulta que se dan exactamente los mismos rasgos, pero el juez sabe que la persona a quien se agredió su libertad sexual era prostituta. El hecho de haber sido prostituta puede haber implicado que no tuvo las mismas manifestaciones psicológicas que una persona normal, pero de todas maneras se violentó su libertad sexual. Noten ustedes entonces cómo el conocimiento heurístico es el que marca la enorme diferencia entre un operador jurídico real y alguien que se puede saber de memoria las leyes y los códigos, pero no puede operar para resolver problemas. Bueno, hay una relación entre estos tres niveles, ¿no? Entonces pueden ver ustedes cómo el conocimiento heurístico va determinando el impacto que se va dando en los distintos niveles. Por ejemplo, si en una etapa del proceso se determina por los modelos mentales de una juez que una prueba no es admisible, eso va a tener un impacto al futuro en la toma de la decisión final porque hay una prueba menos. Bueno, ¿y qué es lo que yo propongo también? Que es como el modelo más actualizado. Propongo un modelo al que llamo una teoría conexionista coherentista del razonamiento judicial. Parte de un modelo de una neurona artificial. Entonces vamos a ver por qué una neurona artificial. Bueno, aquí está la fundamentación matemática, no nos vamos a meter en eso. Aquí está la representación de una neurona. La neurona recibe cierto tipo de estímulos por ciertas neuronas que están en sinapsis con ella. Si se supera cierto umbral, dispara un output. También puede suceder que parte de las conexiones no sean las que estimulan, sino que decrecen la estimulación de la neurona.
Aquí tenemos, por ejemplo, que esta neurona, después de la ponderación de los pesos de la estimulación, tanto excitativos como no excitativos, genera el disparo de esta otra neurona. Bueno, esto ya está formulado matemáticamente, ¿no? Una neurona puede tener una conexión muy compleja, bidireccional, etcétera, etcétera. La metodología que utilicé para esto, empírica, fueron las cosas que llaman shadowing self, interrupción analítica, etcétera, etcétera. Se me ocurre que las neuronas pueden estar representando o proposiciones o pruebas, los circulitos o los cuadritos. Pero además pueden tener distintas capas. Entonces encontramos que las neuronas pueden estar representando proposiciones en las que se compuso la narrativa de los hechos, las pruebas, los elementos de la construcción normativa e incluso conceptos provenientes de la dogmática. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que sería una red neuronal. Ahí están las conexiones internas. Fíjense, la capa fáctica, que es la entrada a la red, capa de pruebas, la capa de la norma jurídica, tal vez de la teoría dogmática, y la salida binaria como inocente o culpable. Ahí está un juez. ¿Ok? Ahí están las distintas etapas del proceso. Bueno, y para ilustrarlo vamos a poner un ejemplo. Hattori es un caso real. Un estudiante japonés va de intercambio a Estados Unidos, va en época de Halloween, asiste con un joven, el flatmate, asiste con él a la dirección en la que cree que se va a llevar a cabo la fiesta. Empieza a avanzar el japonés a donde va a ser la fiesta. Están disfrazados, pues es Halloween. ¿Y qué pasa dentro de la casa? La mamá está viendo películas de horror con los niños. Hay una noticia de que hay un asesino serial en el barrio. El marido es excombatiente de Vietnam. La mujer le grita al marido, baja, baja con la pistola. Baja el cuate con la pistola, abre la puerta, grita, freeze, sigue avanzando el joven, le dispara en el pecho y lo mata. Aquí están los distintos inputs que corresponderían a las sinapsis que generan estímulo en las neuronas. Lo que dicen los vecinos, que son testigos, aquí está parte de la narrativa que ellos generan. Aquí está la reconstrucción que hace el juez, de carácter diacrónico. Y aquí tenemos, por ejemplo, las proposiciones fácticas en las que se descompone, representadas por números. El acusado disparó y causó la muerte de Hattori. Él había ingresado en propiedad privada con aspecto amenazante y no hizo caso a la instrucción disuasoria. Noten ustedes que las pruebas están representadas con letras, proposiciones con números, pruebas con letras. Confesión del presunto culpable, sí lo maté. Huellas dactilares en el arma, sí, verdad. Rastros de pólvora en las manos, verdad. Confesión del amigo de Hattori, era un joven estudiante, no podía ser amenazante. No conocía el inglés suficiente como para entender la expresión coloquial freeze. Hattori no avanzaba con aspecto amenazante, testigo 1, sino que estaba disfrazado de John Travolta. Pues quién sabe si por eso le dispararon, no sé. Testigo 2, apenas había avanzado unos cuantos pasos. Y aquí está la representación del modelo. Aquí tenemos las proposiciones de hechos. Noten que hay colorcitos en los nodos. Los colores corresponden a distintos grados de certeza epistémica. Amarillo sería es plausible que P. Naranja es probable que P. Rojo es verdad que P. Gris es falso que P. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos son la construcción que se sigue. Fíjense ustedes cómo estamos en amarillo, nivel de plausibilidad. Aquí están las proposiciones de hechos, aquí están la posibilidad de que se haya cometido homicidio, aquí está la posibilidad de que haya habido excluyentes de responsabilidad. Aparecen otros de los elementos que marcan como posible excluyente de responsabilidad. Es plausible que haya habido un excluyente de responsabilidad. ¿Y qué pasa cuando entran a cuento las pruebas? Fíjense ustedes cómo empiezan a cambiar de color estas proposiciones. Sí cometió homicidio. Lo que no sé es aún si es responsable. Es posible que. Y aparecen las pruebas de los testigos, de los vecinos, etcétera, y entonces empiezan a anularse los pesos epistémicos probables
de las excluyentes de responsabilidad. De tal suerte que finalmente no solamente es verdad que cometió homicidio, sino que es verdad que es responsable de homicidio, y la salida binaria nos dice que es culpable. Entonces, con eso tenemos una representación dinámica de cómo ocurren los procesos en la toma de decisión de los jueces. La normatividad epistémica tendría que ver con cómo procesas, qué pesos les das, a qué tipo de pruebas, en qué tipo de confrontación dialógica, de qué pruebas contra qué pruebas, que es parte de lo que estamos analizando. Bueno, ¿para qué ha servido esto? Además de su utilidad como un artefacto epistémico que permite determinar la objetividad o no con la que se están tomando decisiones, ha servido para hacer también trabajos de inteligencia artificial y puede ser muy útil también para la capacitación. Imagínense ustedes, si ya vimos un poco la dinámica de la atribución de pesos epistémicos, imaginen que se tiene representado un caso como el de Jacinta, en el cual el estándar probatorio que tiene que satisfacerse es, por ejemplo, de 8, y ustedes lo que tienen es solamente lo que dijeron los policías, y se asumió que era verdadero que Jacinta había secuestrado a 6 AFIS. Si ustedes le asignan pesos epistémicos al nodo de la única prueba disponible, lo conectan con el nodo inhibitorio de la presunción de inocencia, ¿le darían un peso epistémico suficiente para alcanzar 8 puntos de valor epistémico? Ni ustedes ni nadie que sea racional. En el momento en el que eso lo representas gráficamente y objetivamente, estás dando la posibilidad de un control intersubjetivo de la normatividad epistémica con la cual los operadores toman decisiones. Y eso sí puede ser muy útil para términos de políticas públicas, de estrategias de capacitación, de análisis descriptivo de qué es lo que está pasando en la institución, etc. Inteligencia artificial. No llega la inteligencia artificial de moda, que es Deep Learning, no sé si han visto a Sofía. Esa es inteligencia artificial ya de última generación, esta es todavía un poquito atrás. Sofía es un robot al que le preguntan, a ver, ¿y cómo sabes tú que… ¿Tú cómo me puedes decir si algún día los robots van a tener conciencia o no? Y la respuesta de Sofía es, ¿y tú cómo sabes que no eres un robot? Bueno, esto es un poquito atrás, es inteligencia artificial más clásica. Esto es la portada de un sistema que desarrollamos que se llama Expertius. Ahorita está en proceso de cambio de servidor, en fin. Ahora, imagínense ustedes que lo que están viendo es el interior de un cerebro mecánico. Y lo que van a ver es cómo operaban nuestros diagramas de oposición y pesos y contrapesos. Azul contra rojo. ¿En cuál de los siguientes supuestos encuentra tu caso? Cónyuge demanda a cónyuge. ¿Cuáles de las siguientes pruebas son las que usa para tratar de justificar de que hay un vínculo matrimonial? Acta de matrimonio. ¿Qué valor le darías a esta prueba? Yo le doy valor pleno. ¿Cuál es la postura del demandado? Refuta la afirmación del actor. ¿Cuáles de las siguientes opciones sostiene? El acta de matrimonio es falsa. ¿Cuáles de las siguientes pruebas presenta el demandado? Una pericial grafológica. ¿Qué peso le darías a esa prueba? Medio. ¿Qué postura tiene el actor con respecto a la prueba ofrecida? Presenta pericial en contrario. Si lo hubiéramos representado en tabla de oposición dialógica, tendríamos en los mismos renglones las flechas enfrentadas. ¿Qué valor le darías? Esto es importante, no sé. Ahí es donde opera el sistema experto como tutor. ¿Requieres que te eche la mano? Sí, sale. Pues mira, en términos generales se le asigna valor pleno a este tipo de pruebas. Ahí está el conocimiento heurístico, que confirma la autenticidad cuando ocurren las siguientes circunstancias. La firma analizada respecto al original tiene el mismo gesto gráfico, la identidad por los mismos subaspectos grafonómicos, puntos de inclinación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya te di la información que te faltaba. ¿Qué peso le das? Ahora sí le doy peso alto. Aquí te doy la respuesta de la salida final. Con base en la ponderación probatoria realizada por el sistema, entonces se determina que es el estatus del cónyuge, etcétera, etcétera.
Hay distintas etapas del proceso que tienen que ver con problemas, subproblemas y forma de solución. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué tienes que hacer dentro de la administración de la demanda? Pues determinar la procedencia o suplencia de la queja. Esta es la que quiero revisar. ¿Cuáles de los siguientes problemas enfrentas? Estos no están en las leyes. Pues mira, el actor no menciona dónde trabaja el demandado. Bueno, mira, con el conocimiento de tus colegas, lo que te puedo decir es que lo que se debe hacer en estos casos es mandar un oficio al IMSS, al ISSSTE, al SAT, etcétera, etcétera. Mandarle a los judiciales, en fin. Bueno, estos son otros ejemplos. Y aquí tenemos algunas pantallas del sistema real. Aquí vemos la tarea que tiene que hacerse es determinar si la demanda contiene o no nombre del actor. El problema es que el actor firma con un nombre distinto. Hubo un caso en el cual se ponía Pancho Villa. Entonces la pregunta es, pues, si tú no te llamas Pancho Villa, ¿pero qué hago? No está regulada la firma en ninguna ley. Bueno, aquí es lo que te dice, que es la forma en la que se resolvió el problema, a través de una grafológica. No importa cómo firmes, si pones Pancho Villa o lo que tú quieras, lo importante es que el grafema sea exactamente el mismo de manera consistente. Aquí tenemos algunas de las razones que se pueden estar presentando para soportar una proposición. Aquí tenemos, por ejemplo, los distintos valores que se pueden asignar a una prueba y en qué condiciones. Y el sistema se convierte en un sistema experto que representa, como representaría un experto que generara su conocimiento en tablas de oposición dialógica. Aquí está construyéndonos la tabla. Ahí está el módulo final de confrontación dialógica. Vean cómo aquí no tiene confrontación. Como esto se hizo en materia de alimentos y uno de los problemas que más nos referían era la pensión provisional, se hizo un estudio por el área de investigación aplicada del instituto, donde se veía con la información que te pueden dar al principio, qué cosas puedes inferir para dar una pensión provisional razonable. Bueno, ¿y en qué estamos ahorita? Ahorita estoy en un proyecto de inteligencia artificial que es muy interesante. Está ahorita muy, digamos, de moda o con preocupación teórica, lo que se llama moral enhancement, es decir, la mejora moral. ¿Cómo hacemos que los agentes sean más buenos? Y el efecto San Jorge en contra del efecto Lucifer. En mi estancia en Oxford, ahí vi lo que están haciendo, son cosas muy interesantes. Algunos lo están haciendo a través de chochos, o sea, esto es una derivación de algo que se llama cognitive enhancement. ¿Cómo haces mejora cognitiva en un sujeto? Algún experimento, le pones a un muchacho un problema matemático, él no tiene ningún problema psicológico, no lo puede resolver, lo enchochan y lo acaba resolviendo, pero no crean que se le acaba como cuando preparamos los exámenes y nos metimos el Red Bull y a los 10 días se olvidó todo, se queda con la habilidad de resolverlo. Lo que se está viendo qué efectos secundarios puede generar. Pero en fin, la pregunta entonces se traslada a la moral. Hay cierto tipo de sustancias que mejoran nuestra forma de comportarnos moralmente. Oxitocina, por ejemplo. Entonces, el estudio que se está haciendo es cómo puedo a través de qué tipo de fármacos mejorar el comportamiento moral de los sujetos. Si lo proyectamos así como unos 50 años, en lugar de que la leche diga fortalecida con omega, dirá fortalecida con oxitocina, no para ser niños sanos, sino para ser jóvenes buenos, ¿no? La segunda alternativa tiene que ver con el uso de algunos artefactos, les ponen una cosa en el coco y les cambia sus procesos, etc. Y otra es a través de inteligencia artificial. El proyecto original que se hace en Estados Unidos implica ahora sí un deep learning, que es esto, es un sistemota, que si ustedes han visto cómo funciona el sistema de recomendaciones de Google o de Amazon, que dicen, mira, otros que personas que han preguntado por este libro, que tú también han preguntado por ese, ¿te interesa? En Estados Unidos tiene mucho impacto un sistema que se llama Watson, entonces es desarrollado por IBM, por ejemplo, para ayuda a diagnóstico médico originalmente. Entonces lo que dicen, Watson lo que sugiere es tal cosa. ¿Qué es lo que hace el sistema? A través del manejo de una gran base de datos, utiliza minería de datos, Big Data, empieza a generar patrones de decisión. Entonces, lo que se pretende en Estados Unidos es como una especie de consejero moral en sus apps.
Entonces, ay, ¿cómo le hago aquí para portarme bien? Le pregunto al sistema y veo cuál es el patrón emergente de las respuestas que han dado todas las personas que se han enfrentado a este tipo de problema. Tiene dos broncas, una bronca muy importante, que tiene que ver con la teoría de la ética. Tu sistema va a recoger lo que dice la sociedad en general. Pues, ¿qué me diría entonces en este momento la sociedad norteamericana con respecto a los migrantes? Eso no es propiamente ético, solamente es un consenso. Otro problema, ¿tu sistema va a ser utilitarista o va a ser instrumentalista? Entonces, lo que discutía yo ahí es, ¿por qué no dejamos de lado eso que están haciendo los éticos y tratamos de llevarlo a derecho y hacemos lo siguiente? Derecho, las instituciones son entornos de cognición acotada. Podemos modelarlos, podemos medirnos, etc. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tratar de generar un sistema experto que ayude a la mejora del comportamiento moral de los operadores jurídicos. No necesariamente jueces, aunque también podemos encontrar jueces en nuestra cultura tan emergente con el efecto Lucifer. Pero hay muchas áreas llenas de corrupción donde lo que tendríamos es la posibilidad de que haya un sistema que con la presión de toda la comunidad epistémica decidiendo en un sentido moralmente óptimo, se genera un cambio de cognición corporizada para comportarse de una manera diferente. Bueno, pues en este proyecto están metidas varias personas. Aquí está el grupo, está Sabulesco de Oxford, etcétera. Aquí estoy yo. Y las universidades, está Oxford, está Harvard, y aquí está nuestra UNAM también. Pero ¿qué creen? Todo esto ha sonado muy lógico, mucho razonamiento y pesos epistémicos, etcétera. Pero ¿qué les dije al principio? Que lo que sabemos hoy día es que la racionalidad es un epifenómeno y que no es cierto que seamos los sujetos racionales y fríos que decimos. Entonces, la otra parte, una parte de la investigación en la que en este momento estoy involucrado y forma parte de las fronteras de la ciencia al que se refería el magistrado Muñoz Cano, tiene que ver con el papel de las emociones en la toma de decisiones. Y bueno, les cuento rápidamente dónde surge el interés por este tipo de cosas. Risolati es un investigador italiano. Están tratando de investigar qué es lo que ocurre en el cerebro de un monito. Tiene un electrodo midiendo comportamientos del monito en su cerebrito. Y de repente, en un descanso, uno de los investigadores, ahí hay varias versiones, ¿no? Uno dicen que era un cacahuate, dicen que era digamos que era un plátano. Agarra un plátano uno de los investigadores y se lo empieza a comer. Y curiosamente se activa la neurona, la región del cerebro que se activa en el monito cuando él está comiendo un plátano. Entonces dice, a ver, espérame, ¿qué quiere decir esto? El monito no se está comiendo el plátano, pero está viendo que se lo está comiendo el sujeto experimental. Empiezan a investigar la profundidad y de ahí surge lo que hoy seguramente muchos de ustedes han escuchado como el sistema espejal, neuronas espejo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un sistema que de alguna manera se activa en función de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, fíjense otra vez, cognición situada, interacción autoorganizativa con quienes se encuentran en el entorno. Y no solamente lo encontramos en el entorno. Sí está muy claro que si vemos a alguien que está sufriendo, salvo que tengamos ahí algún indicador sociopático elevado, pues nos da pena, ¿no? Claro, Trump estaría ajeno de esto, pero es un caso excepcional, más bien, en fin. Salvo que tengas un problema en la parte del cerebro que controla la empatía, y esto es importante señalarlo así, pues entonces te genera compasión. Pero no solo, ¿por qué sufrimos en el cine cuando está llorando ahí? Si es celuloide, porque está activando el sistema espejal. Y esto tiene manifestaciones, por ejemplo, cuando vemos algo, aunque no sea del mundo real, cuando estamos viendo, por ejemplo, una pintura, el sufrimiento reflejado en el Guernica de Picasso, o cuando estamos leyendo. Y ojo, aquí está referido a la literatura, pero también nos activa el sistema espejal cuando estamos leyendo casos, cuando estamos leyendo la narrativa de los hechos, o debe generarla. En el cine. Sistema espejal a todo lo que da, ¿ya vieron? No sé si vieron el noticiero hoy de una gorila, con su gorilita recién nacido. Y si no lo han visto, véanlo y van a, como ejercicio de sistema espejal.
Bueno, aquí estamos. Neuroderecho es un área también muy novedosa, que lo que trata de analizar es qué ocurre en el cerebro de los sujetos cuando están haciendo ciertas cosas y básicamente regiones del cerebro que controlan emociones. Este es un ejemplo que viene de la neuroeconomía. En la neuroeconomía lo que hace es refutar la tesis clásica de la microeconomía. ¿Qué dice la microeconomía? Somos agentes racionales calculadores, maximizadores. Un agente racional es aquel que en una ponderación de costos-beneficios decide por aquello que le procura más beneficios con respecto a la decisión opuesta que le generaría más costos. Y todos diríamos, pues sí. Bueno, pues en psicología, en economía experimental, se pone un ejercicio, un experimento que se conoce como el juego del ultimátum. ¿Qué es lo que se hace en este juego? Tienes dos sujetos, le das cierta cantidad de dinero, le tiene que dar lo que él quiera. Entonces uno diría, pues le va a dar $1 y el otro lo va a aceptar, está mejor con $1 que sin $1, es un agente racional. ¿Qué es lo que muestra la frecuencia estadística de los resultados del experimento? Que no es cierto. Ni A da $1 y si le da $1 a B no lo acepta, tiene alrededor de un 40%. Entonces, cae por tierra experimentalmente el cuento de la racionalidad económica. Pero después bajamos a un nivel más profundo. Dices, bueno, esto fue economía experimental, pero vamos a ver qué sucede si veo qué pasa en el cerebro. Y en el cerebro se ve que los agentes que rechazan el peso muestran actividad, y esto se ve en algo que se llama resonancia magnética funcional, que es algo que permite hacer mapas estadísticos del cerebro. No son fotos del cerebro como les cuentan por ahí, son mapas estadísticos del cerebro y son promedios estadísticos de varios sujetos metidos al resonador. Se muestra que hay actividad en la ínsula anterior. La ínsula anterior es la zona del cerebro en la que supuestamente radican las operaciones de equidad. Justicia, equidad, se activa eso. Y después se le somete a algo que se llama estimulación magnética transcraneal, que es este bicho que está aquí, este aparatejo. Lo pones en la zona del cerebro en la que está teniendo cierta actividad, que es la que quieres experimentar, genera un campo magnético y neutraliza esa operación. Cuando eso lo hacen en la zona de la ínsula anterior, los sujetos empiezan a admitir el peso. ¿Qué estamos haciendo en este momento en Fronteras de la Ciencia? Y para eso tenemos la suerte de estar en colaboración con ustedes y espero que sigamos teniendo más colaboración con más jueces. Estamos haciendo un experimento sobre el papel, una investigación sobre el papel de las emociones en la toma de decisiones judiciales. Creemos que el grado de empatía o no que despierte un caso en un operador jurídico tiene una serie de efectos cognitivos muy importantes que rompen completamente la idea de la racionalidad fría. En función del grado de empatía o no empatía que se tenga, se va a rescatar cierta información de memoria a largo plazo para ubicarla en memoria de trabajo al momento de hacer la construcción del argumento con el que se va a tomar una decisión. No es cierto que están las premisas dadas y hacemos la inferencia. Sentimos que hay una tendencia hacia dónde decidir y posteriormente construimos el argumento y eso implica haber rescatado información que fue disparada por el estado emocional inconsciente, todo esto es muy importante, inconsciente en el que estamos operando. Entonces lo que estamos haciendo son una serie de, queremos ver qué es lo que está pasando, cómo opera un operador jurídico cuando toma una decisión fría, cuando está resolviendo un problema de juicio moral y cuando está resolviendo un dilema jurídico-moral. Este último es importante. Les pongo de manera muy simple. Supongan ustedes una norma jurídica que dice está prohibido el paso al parque con vehículos. Una ambulancia es un vehículo. La inferencia directa, ¿cuál sería? Luego entonces, si está prohibido el paso con vehículos al parque y la ambulancia es un vehículo, luego entonces está prohibido el paso de la ambulancia. Quizá eso tiene actividad en el neocórtex frontal dorsolateral, que es donde ocurren las operaciones racionales. Pero ¿y qué ocurre si les digo, ahora imagínense ustedes que un niño se cayó de la resbaladilla de cabeza y se descalabró?
¿Cuántos de ustedes que hicieron previamente la inferencia lógica no permitirían el paso de la ambulancia? Levanten la mano. 0. ¿Qué es lo que pasó? Con el nuevo input se activó otro tipo de funcionamiento en el cerebro, la zona de la empatía, que puede haber sido núcleo accumbens, por ejemplo, y como consecuencia modificaron con esta propiedad multiplexora de la que hablábamos el modelo mental con el que habían decidido previamente. Quiere decir que las emociones y la empatía juegan un papel muy importante en cómo estamos teniendo una dinámica emergente de nuestros modelos mentales. Y ahora imagínense ustedes que son secretarios de así, de acuerdos. ¿Sí? Les tocó un juez así positivista, así, bueno, Nikelsen. Y ustedes necesitan la chamba por una razón personal, necesitan el seguro, y ustedes saben que si no sancionan al conductor de la ambulancia, porque el juez dice, la ley es dura, pero es la ley, ustedes, adiós de la chamba. Fíjense cómo ahí ya se abre la frecuencia estadística en la toma de decisiones. La pregunta es que si esto lo exageramos mucho, podemos tratar de empezar a entender qué ocurre con una mente egoísta. ¿Por qué no opera como esperaríamos que pudiera operar? Y muchas veces podríamos decir, siguiendo el experimento de Zimbardo, si estuviéramos en su situación, decidiríamos igual. Lo cual nos llevaría entonces a pensar cambiar las conductas jurídicas en las instituciones a nivel sistémico y no únicamente a nivel de implicaciones individuales. Bueno, estamos utilizando un electroencefalograma portátil, lo vamos a traer para acá, ponemos los cables y creemos que podemos encontrar el comportamiento de una onda cerebral que se llama P260, que se ha manifestado en casos de juicio moral, y vamos a ver si en realidad también se activa cuando estamos resolviendo dilemas jurídico-morales y en qué condiciones se derrota la interpretación literal de la ley por la activación de zonas del cerebro que tienen emociones morales implicadas, y también vamos a ver cómo justifican su decisión. Supongamos el caso del parque, primero dijeron, no, sería injusto, y después dicen, chin, me cae el consejo, ¿qué hago? Es que, memoria a largo plazo, es que con base en una interpretación teleológica es muy claro que la voluntad del legislador era proteger a los… Todo esto es una construcción posterior a lo que inconscientemente se activó en nuestro interior acerca de cuál sería una decisión empática. El objetivo es ayudar a construir jueces, a capacitar jueces que cumplan 3 condiciones: que sus decisiones sean jurídicamente válidas, epistémicamente justificadas y moralmente correctas.